Exteriores. Hola Mati, buenos días. Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Exactamente, estamos en Yerba Buena, en la puerta de la Intendencia, junto al jefe municipal Mariano Campero. ¿Por qué? Porque ayer se dieron a conocer medidas restrictivas en cuanto a la atención a los vecinos aquí en la ciudad, debido a que se han registrado al menos 3 casos de COVID-19 aquí en la Intendencia. Y vamos a hablar de eso y también de las medidas que se han venido tomando a nivel provincial y qué puede suceder aquí en el municipio. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la visita, un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está hoy Yerba Buena? Bueno, es real lo que vos planteabas recién. En el día de ayer, digamos, confirmamos en realidad 4 casos positivos entre nuestros trabajadores, por eso verás la municipalidad con algunos, bueno, un poco más vacía que de costumbre, porque la idea es que no trabajen más de 4 personas por área o en conjunto, a modo tal de que si tenemos algún positivo se puedan aislar esos 4 personas y no todo lo que significa una sección o área de todo el departamento ejecutivo. Por eso es que hemos tomado la decisión de alguna manera de eliminar, digamos, la atención presencial y solicitar a los vecinos que se acerquen sobre todo por los medios virtuales y por el teléfono de la municipalidad para hacer cualquier tipo de reclamo a modo tal de poder de esa manera evitar la propagación de este virus, ¿no? Bien. También otra cosa que se suspendió es el autocine, ¿no? Aquí en el municipio. Sí, todo lo que tiene que ver con ese tipo de actividades fueron suspendidas, sobre todo por la resolución del último viernes, que más o menos tiene que ver con el aumento altísimo de casos que hemos tenido en los últimos días, para que tomemos una idea, el contexto que tenemos. Desde el 13 de agosto que se declaró la circulación viral, hasta el 23 de agosto creció de 39 casos a más de 126 casos. Hoy estamos entre 200 casos a 300, según lo anunció Medina Ruiz hoy también por los medios. Y realmente, para que nos demos otra idea, de 100 testeos que se hacían hace un mes, 6 eran positivos y hoy son alrededor de 20 o un poco más. Por lo tanto, tenemos un incremento de contagio que indudablemente hicieron que por los miembros informantes del COE, que son el doctor decano de la Facultad de Medicina, Mateo Martínez, como así también la ministra de Salud, la doctora Chala, bueno, y todo el equipo, nos informaron la situación y la situación crítica en la cual se encuentra el sistema de salud, y es por eso las medidas, de alguna manera, de restricción que surgieron el último viernes, que tienen que ver con eso, ver la manera de bajar un poco lo que tiene que ver la curva de contagio, que se aceleró de manera bastante importante en estos últimos días. Bien. Ahora, este anuncio causó mucha preocupación en el sector de gastronomía, de gimnasios, canchas de fútbol 5. ¿Qué se les dice hoy? ¿Cuál es el horizonte hacia el futuro? ¿Van a estar mucho tiempo cerrados o no? Bueno, te cuento, desde el mismo viernes nosotros tuvimos contacto con los gastronómicos. Nosotros, de alguna manera, para poner en contexto, fuimos uno de los primeros municipios en plantear la necesidad de apertura y de hecho abríamos hasta las 23 horas. Entiendo que hoy estamos frente a un desafío en donde tenemos que imitar situaciones de ciudades, de países en el mundo que hayan pasado por lo mismo. Hoy tenemos una curva de contagio muy importante y a su vez, por ejemplo, esta ciudad es una ciudad de servicio. La salida que de alguna manera les propuse a los gastronómicos, y es lo que estamos conversando, es ver de armar protocolo, imitando lo que ocurre en el mundo, en donde, por ejemplo, así, si me preguntas rápidamente, te diría, todavía falta profundizar mucho, y entiendo que hoy vamos a tener varias reuniones vinculadas a esto, pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con al aire libre, ¿no? Las mesas al aire libre, lo que se llamó en Francia las terrazas, anduvo muy bien, no fueron puntos de contagio. Obviamente que no comprende a todos los gastronómicos, pero de alguna manera también se le planteó a ellos acerquen alternativas para que veamos de ir consensuando y conversando. Como lo dije en aquella fase 1, en algún momento hay que replantearse cómo abrimos y hay que prepararse. En ese momento se abrió a los pocos días y hoy yo creo que la situación está complicada y hay que ver de darle una alternativa. Hay que buscarla, la alternativa hay que buscar mediante el diálogo, mediante lo que está ocurriendo en otras ciudades, en otros países, ver similitudes. Y obviamente tiene que ver también con el comportamiento cultural. Y acá hago un paréntesis que yo, como intendente de la ciudad de Yerba Buena, estoy seguro y convencido de la responsabilidad de nuestros vecinos. Nosotros tuvimos los primeros 15 casos más complejos
del virus importado, cuando llegaron los primeros casos eran de vuelos internacionales, y la verdad que no tuvimos reproducciones, porque hubo una concientización. Funcionaron los bares hasta incluso más horas que en otros puntos de la provincia, y sin embargo la curva en nuestra ciudad, por decirlo, se mantuvo en 7% de lo que es el Gran San Miguel, cuando Yerba Buena hoy representa entre habitantes y otras cosas, como el movimiento, no sé, desde financiero o lo que sea, entre el 10 y el 12% del Gran San Miguel. Por lo tanto, creo que también hay una cuota en donde cuando uno iba a un restaurante se respetaban los protocolos, cuando uno iba a un bar había gente pero sentada en las mesas, en los lugares abiertos, sobre todo en la Perón, la Conquija, que tienen esos márgenes, y me parece que desde ahí lo tenemos que trabajar y buscar alternativas. Me parece que es importante, y hoy en día tenemos que entender que esto, más que un concepto represivo, tiene que ser una cuestión cultural, una cuestión de consenso. Por eso creo que vamos a llegar a buen puerto en el sentido de ir armando estos protocolos. Por supuesto, esto es disruptivo, vino a quedarse. Todos los científicos en el mundo consideran que vamos a estar mínimo un año y medio. Entonces, a la pregunta, ¿vamos a estar un año y medio cerrado? No. Hace falta estos retrocesos, y por ahí capaz que entiendo que sí, para generar también cultura. Porque también seamos responsables los tucumanos. Veíamos hace una semana, 2 semanas, como que no estaba pasando nada y aumentaban los casos. Entonces, hoy, ¿para qué hicimos la fase 1? Sobre todo para tomar conciencia, y vamos a aplicar ese mismo rigor de prevención, el que teníamos cuando no sabíamos de qué se trataba. Hoy tenemos ya más de 10 personas con asistencia respiratoria mecánica, tenemos ya más de un promedio de 5 muertos por día, más o menos, en estos últimos tiempos. Tenemos un aumento de contagio muy importante. Entonces, no quiero ser alarmante en decir en un mes va a colapsar el sistema si seguimos esta curva, pero probablemente ocurra lo que ocurrió en todos los sistemas de salud si se aumenta la curva. Entonces ahí está la conciencia de todo, la responsabilidad, el cuidarse entre todos, el usar barbijo, el mantener la distancia. Esto de la nota al aire libre es muy positivo, porque además es un buen ejemplo, es lo que tiene que haber. Entonces, y hoy el contagio se da puntualmente en lugares cerrados, en lugares donde hay mucha gente, en lugares donde hay mucha carga viral, y al aire libre no. Y eso también es una característica a favor de nuestra ciudad. Porque muchas veces se habla de que el bicho se quedaba en la zona del zapato, acá en el Pasto se pierde de alguna manera. De hecho, las ciudades europeas hoy están apostando a brindarse a los espacios públicos, entendiendo de que justamente cuanto más espacio público tiene, menos posible carga viral. El tema del uso de la bici como transporte también. Son criterios estratégicos que ya se están viendo en el mundo y que a nosotros como gobernantes locales nos interpelan. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Traigan ideas, aportemos entre todos. Esto tiene que ser una búsqueda de consenso y entre todos tenemos que salir de esto. Bien, o sea que confirma que la Intendencia ya trabaja en la consulta para elevar protocolos para que los bares puedan abrir, pero al aire libre. Ese mismo día, ese viernes, después de la reunión en el COE, hablamos con la Cámara de Gastronómico, hablé con el ministro del Interior, Miguel Acevedo, con la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Inace, y les planteé el primer pedido de los gastronómicos, que es no pagar ingresos brutos, lo cual me parece lógico. Nosotros desde el municipio ya estamos eximiendo a los gastronómicos hace meses, y me parece que si no pueden laburar, tienen que no pagar los impuestos. Ese es un primer pasito. El segundo pasito ha sido seguir conversando y viendo la manera, como te decía, yo digo, bueno, planteemos protocolos de hipótesis. Esto es así, esto es una realidad que a todos nos interpela. Y ayer estuve en contacto con gente, con gente de Alemania, que me comentaban cómo es la situación. Allá están en una situación en donde hay protesta por las restricciones, pero bares y restaurantes están abiertos con muchísimo distanciamiento y prevenciones. Por ejemplo, una idea que parece muy interesante es que cada mesa tenga una hoja en donde se escribe el nombre por si acaso resulta algún caso positivo, el bar, restaurante o el local gastronómico pueda informarle, mire, tal día a la noche surgió un caso, por favor, tengan cuidado, prevención, que es la forma en la cual me parece la vamos a ir solucionando. No digo que apliquemos esto, digo, hay muchas ideas, esto no está ocurriendo en Tucumán, Argentina, está ocurriendo en el mundo, y hay que imitar buenos comportamientos. Y hoy lo que se ve es que los conceptos de aire libre, distanciamiento, todas las medidas de prevención, lavado de manos, son importantísimos y altamente estratégicos para que no se genere más contagio.
El sector del comercio, que todavía está abierto, tiene temor de que sean los próximos en ver sus actividades suspendidas. ¿Usted acompañaría una posible decisión de volver atrás con el comercio o no? A ver, yo quiero ser claro en esto y creo que el desafío de todo. A mí me parece que si el comerciante te pregunta, hay que decirle, apliquemos el protocolo al máximo. Seamos rigurosos, demos el ejemplo. Si damos el ejemplo, yo creo que hoy la economía está recibiendo un cimbronazo tan grande, y sobre los que tenemos roles de gestión pesa una responsabilidad quizá que no se ha dado en otro momento, y la verdad que para nosotros es muy duro. O sea, para mí personalmente, yo desde el viernes tuve contacto con gastronómico, obviamente sábado y domingo también, pero también muchos entendían, bueno, Yerba Buena ha sido un municipio que siempre ha planteado alguna cuestión de diferencia con el gobierno. Pero hay momentos críticos en donde hay que acompañar también para dar ese gesto de decir, bueno, vamos a solucionarlo entre todos. Pero también desde esa buena voluntad en donde, entre otros funcionarios, pero soy uno de los que más habló sobre la situación de por qué se tomó esta decisión, cuánto ha subido la curva, cuántos muertos hemos tenido, cuántos contagios hemos tenido, de decir que antes, hace un mes había 200, hoy hay más de 2000, por supuesto con todos los funcionarios de salud, no estoy... Pero desde ese mismo lugar de construcción que estamos para colaborar, creo que hay que ver el mundo y decir qué mano le damos a los gastronómicos para que podamos sortear esta situación que es espantosa. Porque acá también hay una realidad. Si el virus vino a quedarse un año y medio, si usted me pregunta, un año y medio cerrado los comercios y cerremos, no, porque realmente vamos a cometer un error estratégico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que generar conciencia. Y cuando veamos que la cosa se está yendo de mambo, como se dice, o un poco se desordena, y hay que mostrar, hay que volver para atrás, digamos, en el sentido, o sea, comparto lo que plantean los miembros informantes del COE, cuando dicen, ojo, si estos comportamientos siguen iguales, Tucumán va a tener serios problemas en semanas, meses. Entonces, perfecto. Ahora, vamos a cargar todo a los gastronómicos como si no es la culpa del gastronómico, ni mucho menos. Todos queremos laburar, todos queremos tener una vida lo más ordenado. Ayer, por ejemplo, te cuento una anécdota que me dolió en el alma. Tenía una charla por Zoom con un colegio y unos chiquitos de segundo grado. Y una de las chiquitas, mientras me hacían preguntas, el concepto era el tema de la bicicleta, a los chiquitos les gusta mucho andar en bicicleta, por supuesto. Una chiquita escribió, la verdad que lo único que hago es dormir. Y le digo, ¿ustedes no salen? No salimos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y hay que ver cómo... Entonces ahí nomás, obviamente, una de las ideas que vamos a intentar, y por más que sea no tan importante como la de gastronómico, es ver de cómo los chiquitos pueden ir acercándose por cupo a la Perón con los profes de colegio, por ejemplo. Vayan a caminar, anden en bici. Eso no puede estar mal. Entonces, ¿cómo buscamos esos equilibrios? Y buscando consenso. Yo creo que acá hemos logrado muchos objetivos desde el municipio. Cuando le decíamos, vengan las actividades a traernos la idea y nosotros la vamos a reformular, vamos a sugerir y vamos a ir. Y nos ha ido muy bien. Creo que ese es el mismo modelo que hoy queremos un poco llevar adelante. Y creo que de eso se trata. Acá no es quién tiene más razón, quién tiene menos razón. Esto es un problema cultural, un problema de consenso, un problema que si todos no tenemos responsabilidad, no hay contagio y nadie se muere. Pero parecería fácil, no es fácil. Pero también hay que ser consciente de que muchas veces los más responsables terminan pagando por los irresponsables. Entonces, y eso también es una cuestión en donde creo que tenemos que ir consensuando con las distintas actividades y no tengo la menor duda de que vamos a salir de esta, estamos para eso y como gestión de gobierno local nosotros estamos para acompañar. Y así como digo, hemos tomado posición, hemos sido el primero en pedir abrir. También cuando hemos tomado... los números, las estadísticas, el último viernes hemos dicho, tienen razón, vamos a acompañar. No es todo, tienen razón, no tienen razón, a pelearse, no. Acá vamos a construir entre todos, tenemos que acompañarlo al gobernador en este difícil momento, en estas difíciles cuestiones, pero también hay que acompañar a los vecinos, a quienes obviamente son a los que yo me debo, y por supuesto tiene que ver con que Yerba Buena es una ciudad de servicio. Entonces, si usted me pregunta, estamos desde el primer segundo desvelados en ver cómo vamos a resolver esto, porque no por presiones, porque uno ya en estos roles se acostumbra, por una cuestión de sentido, de criterio de humanidad. Como me decía alguno, que seguramente muchos se sienten identificados, es también muy indigno llegar a la casa y no tener para poder comer porque no te permiten ejercer. Y nosotros hoy no le estamos permitiendo ejercer. Entonces yo digo, bueno, veamos cómo
conseguimos, armamos un consenso, tenemos un criterio por intermedio del diálogo para sortear esta situación. Entonces cuando usted me diga, no, yo quiero un boliche para 1000 personas, no se puede. Entonces, el mundo eso lo entiende. Yo tengo un bar con 100 personas, voy a arrancar con 20 para intentar la mínima. Ese creo que es el criterio. Abierto mejor. Hace un mes abierto y todavía hoy hace mucho frío, invierno, difícil. Pero en un mes Yerbabuena va a tener, y Tucumán, ya un clima agradable y se lo puede pensar como hipótesis. Estoy hablando Parque 9 de Julio para no, digamos, esto es transversal, no se puede pensar un criterio para Yerbabuena y no para el Gran San Miguel. Por eso creo que hoy tenemos el gran desafío de generar consenso para resolver este problema que nos interpela a todos. Bien, muchas gracias, intendente. Chao. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Mariano Campero, desde aquí de la Intendencia, contando un poco cuáles son los planes que se tienen desde el municipio, entendiendo la situación. Bueno, aquí justamente se han confirmado 4 casos en la Intendencia, han cambiado la dinámica de trabajo, pero también ya adelantando algo importante, es que se va a pedir en los próximos días al COE que algunos bares, algunos restaurantes que puedan garantizar justamente la atención al aire libre, que puedan volver a abrir. Bien, bien Mati, claro, bien interesante lo que estás marcando y sobre todo por cómo venía trabajando Yerbabuena, despegándose de algunas determinaciones del COE, bueno, en cuanto a horarios, al uso por ahí del espacio público también, ¿no?